La pregunta es cuánto se han incrementado las solicitudes de certificaciones médicas por parte del Banco de Previsión Social en el medio de la pandemia por el coronavirus aquí en Uruguay. Bueno, nuestra compañera Valentina Jiménez ha preparado un informe especial sobre esto, ¿vale? Exactamente, Nicolás, me traslado para esta parte del estudio para contarles justamente, tratar de aproximarnos a cuál es la situación respecto a las certificaciones médicas, porque estamos atravesando una pandemia. Y ustedes saben que el Banco de Previsión Social justamente está teniendo un incremento grande en los subsidios que está dando, ya sea por desempleo, pero también por situaciones de enfermedad, como era de esperarse. Y una primera aproximación a saber cuánto está impactando el coronavirus en el tema de las certificaciones médicas es saber, bueno, cuánto se ha incrementado y, bueno, cuántos son por patologías vinculadas justamente a la enfermedad de COVID-19. Entonces le propongo a continuación que empecemos a ver algunos de los datos que estuvimos preparando, que en realidad procesó la representación de los trabajadores en el BPS, y es la cantidad de certificaciones médicas solicitadas al Banco de Previsión Social. No quiere decir que son todas las que efectivamente se pagaron, pero sí las que se solicitaron. Ahí tenemos, en febrero del año pasado eran unas 72.000. Ya en febrero de este año habían unas 70.000. Eso da una idea de cuánto era más o menos la tendencia. Y en marzo, es decir, cuando se decreta la emergencia sanitaria, pasamos a 105.697. Estamos viendo un incremento muy importante. Y los últimos datos disponibles son de abril hasta el 20. Hasta el 20 iban unas casi 50.000 certificaciones médicas solicitadas. Y ahora bien, podemos preguntarnos, de estas certificaciones médicas solicitadas, ¿cuántas pueden tener que ver con el coronavirus? Y ahí tenemos que hacer otra separación, que tiene que ver puntualmente con cuántas de estas están teniendo que ver con afecciones a las vías respiratorias. Ustedes saben, lo hemos repetido hasta el cansancio, que las afecciones a las vías respiratorias son uno de los principales síntomas y complicaciones que vienen de la mano del COVID-19 y que muchos médicos están diciendo, bueno, si hay algún tipo de esta afección es mejor guardarse, es mejor mantenerse alejado o en aislamiento. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, cuántas de las certificaciones que se solicitan en marzo y abril corresponden a estas patologías. Podemos ver en la siguiente placa que en marzo el 22%, es decir, más de un quinto de las certificaciones médicas que se solicitaron tienen que ver con patologías en las vías respiratorias. Y en abril hasta el 20 incluso había aumentado este porcentaje al 26%, es decir, a 1 de cada 4, es decir, está habiendo un incremento respecto a estas patologías, según nos informaban desde el BPS. Y de hecho podemos mirar en la siguiente placa cuáles son las causas justamente que se nuclean en patologías vinculadas a las vías respiratorias. Ahí lo que estamos viendo es una serie de códigos que son los que establecen los médicos a la hora de determinar o de solicitar una certificación médica. Y vemos justamente, bueno, por un lado el tema de las afecciones en las vías respiratorias, concretamente el coronavirus como causa de otras enfermedades, o directamente cuando el médico solicita el aislamiento sin dar ninguna explicación de por qué, pero que tiene que ver muchas veces por posible contacto, también por contacto con una persona, por ejemplo, que esté diagnosticada de COVID-19. Eso quiere decir que no es todos los casos de COVID, todas las certificaciones son por COVID, pero sí por cuestiones que están asociadas. En conclusión, lo que podemos decir es, ha aumentado notoriamente y sensiblemente la solicitud de certificaciones médicas que se le solicitan al Banco de Previsión Social. Obviamente no es el total, porque hay otros empresarios, trabajadores que están por fuera del BPS. Y de estas, un número muy importante tiene que ver con causas, patologías que tienen que ver con esta pandemia. Concretamente, si le ponemos número, 35.957 son las certificaciones que entre marzo y abril han tenido que ver con esta situación. Y para cerrar, los departamentos, y si quedaba alguna duda de que esto tiene que ver con la pandemia, los departamentos que han solicitado más cantidad de certificaciones médicas son justamente aquellos donde hay más afectación por el COVID-19. Y estamos viendo Montevideo, Canelones, Maldonado, San José y Colonia. Hay un tema también importante, ¿vale? Que es
que tampoco esto equivale el número final que vos decías en total a Totalmente. que sean personas, porque una persona puede pedirlo más de una vez, ¿no? Claro, nos explicaba concretamente el representante de los trabajadores en el BPS que una persona puede solicitar por unos días, después tiene una recaída y se le vuelve. Ahí tenemos a gente, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, una influenza, una gripe y que también le piden quedarse en casa, o bueno, justamente aquellos que efectivamente tienen coronavirus. Lo cierto es que esto es otro dinero más que el BPS está aportando a todos los uruguayos para sostener a la población en el marco de esta pandemia. Muy bien, gracias, Vale. Vamos a seguir ahora con otros temas que tienen que ver también con esta situación que recién estaba contando Valentina de alguna forma, porque vean ustedes, 9 de cada 10 empresas registraron una caída en sus ventas en el marco de la pandemia, según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio. Ana Laura Fernández, la asesora de la Cámara, ayer dijo en BTV Noticias, a través de Skype, que las medidas implementadas por el gobierno no alcanzan